habéis visto que os he librado de que leamos juntos la genealogía, ¿no? Yo no sé, pero normalmente cuando alguien llega a la Biblia y se encuentra con este listado de tantos nombres, a veces tan extraños, tan raros, que a lo mejor si eres un papá o una mamá que está esperando un niño, a lo mejor te interesa, ¿no?, leer este tipo de listados y de ahí elegir alguno de esos nombres. No lo sé, yo me lo pensaría. Pero bueno, quisiera esta mañana primero pedir el presenter para pasar las diapositivas, que no lo tengo. Eso es lo que primero quiero pedir. Y lo segundo, me gustaría que pensásemos todos algo que yo creo que todos hemos vivido, ¿no? Sobre todo los que hemos entrado en la era digital, ¿vale? Nico lo tiene, no lo busques, Dani. Nico lo tiene. Cuidado con Nico, que es cleptómano, ¿eh? Lo acaba ahora mismo de poner de manifiesto. Así que, como decía, todos hemos pasado por esta época de la era digital, sobre todo si tienes, como mi edad, ¿no?, 39, 38 años, la misma edad que yo tengo, pero seguramente te acuerdas de la primera cámara digital que tú compraste o que te regalaron, el teléfono móvil, y esto nos da la ventaja de poder hacer muchas fotos, porque antes, yo me acuerdo de la época cuando era más pequeño, pues bueno, mis padres tenían la típica Kodak esta de foco fijo, que había que hacías fotos, no sabías si salían bien o salían mal, los niños siempre hacían algo y salían mal, ¿no?, cuando éramos pequeños, había que revelarlas y todo este proceso que tenía su encanto, pero claro, añadía la complejidad de que no podías tener tantas fotos como quisieras, ¿no? Como decía, en la era digital es muy fácil hacer fotos, es decir, tienes cantidad de fotos, seguro que en tu casa, en el ordenador, en un disco duro, y una de las cosas que yo creo que nos gusta, sobre todo cuando uno ya se pone un poco viejuno, ¿no?, como yo, es mirar las fotos de antes, ¿no? Mirar las fotos de hace tiempo, hace 10 años, yo tengo fotos de hace más de 10 años, ¿no? Y empiezo a mirar esas fotos, y es curioso, no sé si os pasa a vosotros lo mismo, pero como que cuando estás mirando las fotos, eso tiene un efecto en ti mismo, tiene un efecto porque te hace recordar cosas, a mí me trae recuerdos de incluso olores, ¿no? Tiene un efecto de refrescar la memoria en ciertos aspectos, ¿no? Y esto que estoy compartiendo con vosotros tiene que ver un poco con una de las cosas que hace Nehemías, ¿no?, en estos capítulos que vamos a mirar juntos. Y me gustaría que lo primero que mirásemos juntos, he llamado yo un momento clave, ¿no?, como teníais en vuestros bosquejos, y trata exactamente de lo que encontramos en el versículo 15 del capítulo 6, ¿no? De hecho, lo que encontramos en este versículo es muy curioso, ¿no? Lo que encontramos es la declaración de un hecho histórico, ¿vale? ¿Por qué? Porque este fragmento del texto empieza casi como una carta formal, nos encontramos con la fecha de cuando ocurrió algo, ¿no? Y es interesante que Dios quiso, en su voluntad, que en este libro y en ese sitio exacto quedase registrada es la fecha justamente en la que las murallas de Jerusalén, que es lo que estaba trabajando justamente Nehemías, se habían completado, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Si miramos este aspecto de este texto, lo vemos de una forma aislada, podemos concluir y decir, bueno, a ver, no tiene tampoco mucha relevancia, ¿no? Una fecha, está llena de fechas la Biblia, se habla de muchas cosas, ¿no? Pero necesitamos conectar esto con lo que estaba ocurriendo. Necesitamos conectarlo porque esto es un evento que forma parte de una historia completa, ¿vale? Y a su vez forma parte de la historia mayor que es la historia de la Biblia. Así que, realmente lo que estaba ocurriendo al mirar este evento histórico es que Dios estaba cumpliendo lo que había prometido a su pueblo. Era parte del cumplimiento de una cosa que había dicho hace mucho tiempo Dios y que aquí queda registrado que lo había cumplido. A ver, no es todo lo que Dios iba a hacer con su pueblo, pero es parte de lo que Dios estaba haciendo, ¿no? ¿Y dónde encontramos esto? Pues esto lo encontramos en el libro de Nehemías, podemos encontrar justamente la profecía de que esto iba a ocurrir. Y dice justamente en el capítulo 29, versículos del 10 al 11, dice, pues así dice el Señor, cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Está hablando de que antes de que el pueblo de Israel, exactamente Judá, antes de que fuera deportado, antes de que eso ocurriera, Jeremías había recibido revelación de Dios y le estaba diciendo, el pueblo de Israel va a salir de aquí, van a llegar los babilonios y luego llegarán
los medos persas, y va a estar en Babilonia 70 años viviendo, o sea, sacados del pueblo y viviendo como esclavos con ellos, ¿no? Pero Jeremías, a través de lo que había recibido Dios, también le dice que va a hacer volverles a Jerusalén, los va a traer a Jerusalén, y también revela cuál era la intención de Dios con esto. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y este evento histórico justamente marca aspectos de la voluntad de Dios sobre su pueblo, ¿vale? Así que me gustaría que juntos pensásemos un instante, nos quedásemos un poco parados en esta realidad, ¿vale? Imagínate que fuera una de las personas que había sido deportada a Babilonia, ¿vale? No sé, podía ser un niño, podía ser un adulto, quizá un abuelo no, porque no llegó a verlo, ¿no? Pero, ¿cómo encajaría esta persona? ¿Cómo encajaría esta palabra que ellos eran conscientes? Los judíos conocían lo que decían los profetas, lo tenían muy latente. Era como si yo te pregunto si conoces bien la Biblia. Si eres cristiano debes conocer la Biblia, debes saber lo que Dios te ha prometido, ¿no? Y la esperanza que tienes en Él. Pues, ¿cómo encajaría una persona que llevaba viviendo en Babilonia esos 60 años, 40 años, 30 años? ¿Cómo encajaría esta promesa de Dios? ¿Cómo esperaría en esta promesa de Dios, no? ¿Le parecería algo lejano, algo imposible? ¿Qué pensáis, no? ¿Cómo lucharía esta persona con esta realidad? Pero la cuestión es que nosotros también luchamos con esto, porque nosotros también luchamos con promesas que Dios nos ha hecho hoy. Y la cuestión es, la consulta para nosotros es, ¿realmente las vemos con esperanza o somos indiferentes a las promesas que Dios ha hecho? ¿Nos desesperamos? ¿Desconfiamos de Dios? Sí, vivimos fluctuantes muchas veces, ¿no? La Biblia está llena de promesas para nosotros, ¿no? Desde principio a fin. Pero por coger algunas que últimamente a mí me parecen muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, no van a aparecer en la pantalla, pero por ejemplo, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ¿no? Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta promesa, ¿cómo la vivimos nosotros? La vivimos, es una realidad, nos acogemos a ella. ¿Cómo recibimos nosotros esta realidad? ¿Somos realmente como el pueblo judío cuando estaba allí deportado diciendo, bueno, Dios ha dicho esto, pero bueno, yo no veo que esto ocurra, yo no confío mucho en que esto sea una realidad, ¿no? Igual, Santiago tiene promesas, Filipenses también, que ya esta mañana hemos comentado Filipenses 1:6, ¿no? Donde dice Pablo, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Nosotros vivimos a la luz de esto realmente o finalmente uno siente desesperación porque ve que esto no ocurre o que no está ocurriendo, ¿no? Pero realmente si nosotros analizamos a la luz de la situación que estaba viviendo el pueblo judío y la contrastamos con nuestra situación actual, si lo pensamos bien, lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios le estaba pidiendo a ellos, realmente era que hicieran cosas que no podían hacer. Realmente, en este caso, yo no puedo forzarme a echar mi ansiedad sobre Él. Yo no puedo forzarme a someterme a Dios. Yo no puedo convencerme de que Dios está perfeccionando. Es algo que yo no puedo hacer. Es una realidad, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es reconocer y confesar que no puedo. ¿Por qué? Porque justamente confesar esto me va a hacer depender y buscar en Él los recursos que yo no tengo. Finalmente es concluir con que este tipo de situaciones me llevan a buscar en Él lo que solamente Él puede hacer, ¿no? Y dejo de buscar mi esperanza en otros sitios que no tienen poder y Él sí lo tiene. Es un poco como cuando uno va al médico. Cuando uno se encuentra con esta situación de conflicto entre lo que Dios ha prometido y lo que yo estoy creyendo, es como cuando vas al médico. O sea, hay un problema en ti. Tú vas al médico porque el médico sabe cuál es tu problema, ¿vale? Tú no sabes cuál es tu problema. Él puede diagnosticarlo y además te puede dar la solución. Y con Dios pasa igual. Cuando nos encontramos conflictos de este tipo en nosotros, son momentos en los que Dios nos invita a que nos acerquemos a Él para reconocer y encontrar cuál es el problema aquí en nuestro corazón, que obviamente está, como ya hemos dicho muchas veces, haber perdido nuestra condición de sorpresa y de asombro con respecto a su persona y su amor, ¿no? Ya hemos visto este evento que se nos describe en el versículo 15, pero es muy interesante lo que vemos en los siguientes versículos del 16 al 19. En esos versículos vamos a ver
tres respuestas diferentes a un mismo hecho por parte de tres personas o tres grupos distintos, ¿vale? El primero de ellos, que es la primera parte del versículo 16, vemos cómo respondió, o cómo respondieron, o cómo reaccionaron las naciones de alrededor de Jerusalén ante este evento que se había cumplido, ¿vale? Y lo que dice el texto es que todas esas personas que vivían alrededor de Jerusalén fueron testigos, es decir, vieron que se habían construido las murallas, fueron testigos presenciales de lo que estaba ocurriendo, de cómo se había completado la obra. Y me puedo imaginar a los niños, claro, en aquella época no había consola, era una bendición aquello, ¿no? No había consola, así que los niños seguramente se sentaban alrededor y observaban y miraban desde lejos y veían cómo aquel pueblo que llevaba tanto tiempo esparcido, de pronto estaba empezando a levantar algo que estaba destruido, ¿no? Cómo piedra sobre piedra iban construyendo, y seguramente estos niños hablarían con otros niños, hablarían con sus padres, y de alguna forma esto era como, no sé, no había redes sociales, pero seguramente esto correría como la pólvora entre ellos, ¿no? Y hablarían justamente de estas personas que están haciendo. Pero aparte, esto que el resto de naciones estaban viendo, esto era algo que también, y estos comentarios también eran algo que afectaba a los enemigos de Nehemías, que ya conocemos de otros capítulos, ya los conocemos bastante bien, ¿no? ¿Cómo encajarían o qué comentarían estas naciones cuando viesen que los enemigos de Nehemías no podían frenar esta obra? ¿Qué pensarían? ¿No? Obviamente, esta actitud y lo que podían decir estas personas afectó a los enemigos de Nehemías. Luego, en la segunda parte del versículo 16, nos encontramos justamente con el grupo que acabo de comentar. Tobías, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda esta gente que era enemigos de Nehemías, ¿no? Y es curioso que depende de la versión que tú tengas, pero literalmente el versículo, cuando habla de cómo le afectó a este grupo de personas, dice textualmente, el versículo dice, y cayó gran temor en sus ojos. O sea, sintieron miedo cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Los enemigos de Nehemías estaban completamente convencidos de que nunca iban a lograr reconstruir las murallas. Estaban totalmente convencidos. De hecho, no sé si os acordáis, pero una de las cosas que dijo Tobías, lo dice al final, ¿no? Pero bueno, ellos dicen, habló en presencia de su hermano y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer servicio? O sea, pone en duda que este pueblo que está tan hecho polvo, tan destrozado, tenga capacidad para llegar a hacer algo así, ¿no? Incluso Tobías dice, bueno, da igual lo que hagan, seguramente hagan lo que hagan, lo más pequeño que caiga encima de la muralla se destruyó, ¿no? Además, esta gente hicieron todo lo imposible por impedir el progreso de la reconstrucción, ¿no? Hicieron, ya lo sabemos, ataques constantes, ¿no? Pero hay algo que, a pesar del convencimiento que ellos tuvieron, hay algo que el texto nos dice que es claro, y es que no pudieron negar que tuvieron miedo, ¿vale? No pudieron evitar el reconocer que lo que estaba ocurriendo no venía de mano de hombres, sino que venía de parte de alguien que estaba viendo que era más grande que esos hombres, ¿no? Y que era el Dios de estos judíos, ¿no? Es decir, reconocieron que Dios era poderoso porque estaba logrando hacer lo que ellos habían concluido que no podían hacer. Y no Nehemías, es muy interesante que el texto nos dice, bueno, Nehemías es que hizo este trabajo y porque Nehemías era estupendo, sino que reconocieron que no Nehemías, sino Dios era el que había estado ayudando y estaba detrás de todo esto. Pero es muy interesante ver que un grupo de personas que no temen a Dios, que son Tobías y Sanballat y compañía, si bien llegan a una conclusión sorprendente, porque es sorprendente, como digo, alguien que no teme a Dios, finalmente concluya que ahí está Dios, no saben qué Dios, pero está ahí. Pero lo sorprendente es que, aun reconociendo eso no produjo cambio en estas personas. Los enemigos, ¿por qué lo sé? Bueno, al final, en el versículo 19 lo vemos, ¿no? O sea, la actitud de Tobías seguía siendo la misma. La actitud de Tobías seguía siendo tratar de amedrentar a Nehemías y que se desenfocara de lo que Dios había puesto en su corazón, ¿no? Así que pudieron reconocer que Dios estaba detrás de él, pero finalmente eso no les afectó absolutamente nada.
Luego nos encontramos con otro grupo de personas, nos encontramos con el pueblo judío, con el pueblo de Nehemías, ¿no? En los versículos del 17 al 19. ¿Y qué pasó con el pueblo judío, no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta ante este evento? Que las murallas se habían construido. Y es interesante que ellos no solamente habían visto la reconstrucción de las murallas, sino que habían participado. Hay un capítulo completo donde se nos expresa y se nos explica cada persona a qué se había dedicado, ¿no? Habían trabajado codo a codo con Nehemías, incluso habían sido partícipes de las amenazas de esta gente, que lo habían amedrentado, amenazado, etcétera, etcétera. Ahora, dice el texto que este grupo de personas, especialmente los nobles, mantenían correspondencia con Tobías. Dice que se llevaban bien, o al menos eso parecía, ¿no? Y a lo mejor para nosotros, a ver, que se manden cartas no es algo, bueno, tenemos WhatsApp, ahora para nosotros ya ni mandamos cartas, para nosotros el esfuerzo es mínimo, pero en aquella época, mirando en algunos sitios donde explicamos un poco sobre la historia, en esta época fue cuando se comenzó a instituir este sistema de correo, para poder enviar y traer cartas. El papel era caro en aquella época, o sea, ahora nosotros no tenemos problemas en comprar papel, allí el papel era caro, la tinta era cara, eran bienes caros que eran difíciles de lograr, y enviar una carta te costaba a una persona o andando a caballo que tenía que transportar la carta, ¿no? Y dice el texto que se enviaban muchas cartas, es decir, había que invertir mucho esfuerzo y muchos recursos para mantener esa correspondencia. ¿Y qué quiere decir con esto? Que realmente los nobles judíos lo que estaban mostrando era que para ellos era más importante quedar bien con Secanías y Mesulam, que son estas dos personas que son judíos, pero que están vinculados familiarmente con Tobías, porque son personas influyentes. O sea, realmente los nobles judíos tenían temor de quedar mal con estas personas, y ese temor era mayor que el temor que Nehemías le había comunicado respecto a lo que Dios quería hacer con su pueblo, ¿vale? Por eso, para ellos, era un peligro detectar lo peligroso que suponía seguir manteniendo este vínculo con este enemigo del pueblo de Israel, ¿no? Para ellos, como decía, quizá el quedarse en ridículo, quizá el ser apartados de esta familia, perder la posición como noble, perder los ingresos, para ellos esto era su tesoro, era su bien mayor. Así que, como he dicho, lo suficientemente importante para ignorar lo que Nehemías ya le había dicho en varias ocasiones. Y no solo eso, sino que habían sido testigos presenciales de lo que Dios estaba haciendo, que lo estaban viendo con sus propios ojos. Pero aún así, para ellos era más importante su posición, su dinero, su prestigio. Y eso no le dejaba ver y reconocer justamente el poder de Dios, ¿no? Ahora, nosotros no somos tan diferentes como ellos, nosotros no somos tan distintos. Porque si nos paramos a pensar qué aspectos de nuestra vida están ocupando el lugar central, qué cosas son las que te preocupan y en qué cosas son las que inviertes la mayoría de tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus sueños, con qué cosas sueñas. Porque eso te va a ayudar a entender o a descubrir qué aspectos están impidiendo, evitando que puedas encontrar en Dios tu mayor tesoro, que puedas encontrar en Él lo que necesitas realmente. Continúa la historia con Nehemías, ¿no? Porque si bien esta es la respuesta ante esta situación, ante este evento, no solamente hay una acción por parte de estos tres grupos de personas, sino que Nehemías también hace o lleva a cabo acciones, ¿vale? Y eso es lo que vemos en los siguientes versículos del capítulo 7. La cuestión es, ¿cómo afectaba a Nehemías la situación que estaba viviendo al final del capítulo 6? Pues decimos que Nehemías seguía recibiendo cartas amenazantes. Cartas donde obviamente lo ponían en duda, donde lo desprestigiaban, donde cuestionaban su liderazgo, donde cuestionaban sus motivaciones. Todo lo posible para que Nehemías tuviera temor y dejase la obra de Dios.
¿vale? Creyera más eso que realmente lo que Dios había puesto en él, ¿no? Y es curioso cómo responde Nehemías. Es muy curioso, ¿no? Cómo responde a esta presión. Pero una cosa que me hizo reflexionar y pararme a pensar un poco en este texto es justamente el hecho de que a lo largo de todo lo que llevamos esto de Nehemías, y no va a acabar aquí, Nehemías constantemente está viviendo en situaciones de presión y de dificultad, ¿vale? ¿Y por qué Dios no eliminó de golpe estas dificultades? ¿Por qué no quitó de en medio esta situación cuando estaba Nehemías? ¿Por qué no lo hizo? Si ya aparentemente estaba reconstruida la muralla, sabemos que había que seguir trabajando en otros aspectos, pero si ya estaba reconstruida, ¿por qué Dios no dijo, bueno, se terminó el trabajo, bien Nehemías, a partir de ahora esto es, como se suele decir, esto es coser y cantar, ¿vale? Ya está hecho. ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué tenía que aguantar a Tobías dándole la lata ahí con esas cartas ahí constantemente detrás? Y realmente, si Dios nos ama, si Dios ama a Nehemías, si Dios nos ama a nosotros, ¿por qué Dios no elimina de nuestra vida las dificultades que parecen no marcharse? ¿Por qué no las quita? ¿Vale? Y mi conclusión es que Dios ha diseñado estas cosas así. Dios en su diseño ha querido que nuestras relaciones y nuestras circunstancias, aun amándonos, sean a veces difíciles. ¿Y sabéis por qué son difíciles estas circunstancias? Son difíciles porque nosotros somos difíciles. Y nosotros somos difíciles porque constantemente queremos vivir en base a nuestro egoísmo y a nuestra autonomía. Eso es lo que dice la Biblia de nosotros, no me lo estoy inventando yo. Es lo que dice Pablo, es lo que dice el Evangelio. Esa es la realidad. Somos difíciles porque queremos vivir de forma independiente. Y Dios ha diseñado este tipo de cosas, que se llaman pruebas, la Biblia lo llama pruebas, las ha diseñado para que cuando nos veamos sumergidos en medio de estas circunstancias, podamos ver, se pueda exponer cómo está nuestro corazón, cómo estamos nosotros. ¿De qué estamos llenos? ¿Vale? ¿Qué es lo que contiene nuestro corazón? Hay una frase de un puritano, se llama John Newton, y es una frase muy interesante que expresa de una forma muy chocante este aspecto, ¿vale? Y la frase es la siguiente: pero el hecho de que somos totalmente depravados es una verdad que nadie aprendió solo porque le fue dicho. Está diciendo, fijaos cómo conecta esta frase con las pruebas y con las situaciones que Dios ha diseñado en nuestra vida. Lo que está diciendo es que hay aspectos de nosotros mismos que tienen que ver con nuestra condición, de las que necesitamos ser rescatados, que no los vamos a aprender solamente por la teoría, sino que necesitamos vivirlos prácticamente. Y Dios, que nos ama, quiere rescatarnos poniéndonos en estas situaciones, ¿vale? Para que podamos ver lo que vivimos y para que podamos ver los recursos que Él tiene para nosotros. Es más, Pablo, en Hechos capítulo 14, 21-22, dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, os quiero decir que ha pasado justo antes de este versículo. Justo antes del versículo a Pablo lo han apedreado y lo han echado fuera de la ciudad, ¿vale? Y lo levantaron otros discípulos y él volvió a entrar. Pues dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estas situaciones en las que nos encontramos no son fruto ni del castigo de Dios, porque Dios nos castiga, no castiga a quien ama, pero tampoco son fruto de cuestiones aleatorias, sino que forman parte del plan de Dios para producir en ti y en mí el tipo de persona que pueda disfrutar de Él. Si nosotros no somos capaces de entender que Dios nos está amando al hacer esto, tal como dice Pablo en Romanos 8:28, ¿sabes lo que va a pasar? Que vamos a terminar viviendo una vida como cristianos, pero ingratos y amargados. Vamos a acabar teniendo pena de nosotros mismos. Vamos a vivir apenados de nosotros mismos y además culpando a los demás por lo que nos ocurre. Y como consecuencia, cuando hacemos eso, culpamos a Dios de lo que nos está ocurriendo. Nuestras desgracias, ¿no? Pero ¿sabes lo peor de todo? Que vamos a acabar abrazando no al Evangelio, al autoevangelio. Es un evangelio que está centrado en mí, en yo
y lo que me pasa a mí y mi desgracia. Y este autoevangelio nos separa de la gracia de Dios, nos separa de Cristo y nos deja metidos en un hoyo. No podemos salir de ahí. Así que, después de esta reflexión con respecto a la situación que estaba viviendo Nehemías y cómo esto de alguna manera nos ayuda a nosotros a entender lo que está haciendo Dios en nuestra vida y nos trae esperanza, quisiera que viésemos dos cosas que hace Nehemías. Lo primero que hace, y que nos cuenta en el versículo del 1 al 4, es lo siguiente. Después de estar construida la muralla, Nehemías sabe que el pueblo necesita ahora guardarse de muchos aspectos que lo habían contaminado. ¿Qué hace? Lo primero que hace es poner a personas que guarden la entrada a la muralla, poner a personas en el templo, preservar. El templo era muy importante para ellos, porque el templo, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros podemos acercarnos a Dios, gracias a que ahora tenemos el Espíritu Santo, pero para los judíos, su lugar de encuentro con Dios era el templo, y era lo primero que necesitaban recuperar, y de lo primero que necesitaban disfrutar, para que Dios pudiera seguir cambiando a su pueblo. Así que Nehemías pone a personas, no solo en la muralla, sino personas en el templo. Y curioso que Nehemías no busca a las personas más fuertes, más inteligentes, más dotadas, no les pide el título universitario, sino que dice el texto que Nehemías busca a las personas temerosas de Dios. Personas impactadas, personas dependientes de la promesa de Dios, personas totalmente transformadas, ¿no? Y fieles gracias a que confiaban en Dios, como Él, buscaba personas como Él. Lo segundo que hace, y esto es para mí muy interesante, ¿no? Sobre todo a la hora de afrontar la genealogía, ¿no? Os digo de antemano, muchas personas cuando he predicado este texto se han saltado la genealogía, no han sabido cómo manejarla. Es complicado, es un tema complicado, ¿no? Pero la cuestión más importante es que es lo que dice el versículo 5, ¿no? Dice, capítulo 7, versículo 5, dice: Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarnos según su descendencia y encontrar el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación, y allí estaba escrito. O sea, Dios puso eso en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué puso Dios en el corazón de Nehemías una genealogía? ¿Por qué tenía que enumerar a la gente que estaba allí? ¿Cuál era el sentido de todo eso, no? Y yo creo que el sentido de todo eso era único y tiene que ver mucho con el título de este mensaje, ¿no? Dios hace esto movido porque ¿sabéis lo que necesitaba el pueblo judío? Lo que necesitaba era volver a recordar. Necesitaba recordar. ¿Qué necesitaba recordar? Necesitaban recordar dónde habían estado viviendo durante 70 años. Pero también necesitaban recordar quiénes eran, de dónde habían sido sacados, por qué y por quién. Necesitaban volver a recordar eso. Igual que cuando yo voy y veo las fotografías que tengo almacenadas en casa, y eso me hace recordar aspectos que yo he olvidado de hace mucho tiempo. Pues exactamente ellos necesitaban. Los judíos habían estado participando de la reconstrucción de las murallas, pero aún no habían entendido lo que Dios estaba haciendo entre ellos, lo que Dios quería hacer en ellos. Aún no lo habían entendido. Aún no estaban experimentando la realidad de la obra de rescate que Dios estaba llevando a cabo. No entendían que Dios estaba a su favor y que lo que Dios estaba buscando era invitarlos de nuevo a una relación cercana de amor, una relación donde ellos encontraran en Dios todo lo que necesitaban, una relación con el Dios del universo, que lo estaba amando. Eso aún no lo habían entendido. Así que lo primero que necesitaban era volver a recordar justamente eso. El texto clave está en Nehemías, uno de los textos clave en Nehemías 7:6, donde dice, ¿cómo era la forma de recordar esto? Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, estaban cautivos, ellos no eran libres, estaban cautivos, estaban viviendo cautivos durante 70 años, cautivos y sirviendo a un rey que no temía a Dios, el rey de Babilonia, que lo había llevado cautivo y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamí, Mardoqueo, Bilsán, Milperet, Bignai, Nehum y Baana. Habían sido esclavos
Habían olvidado que habían sido esclavos y que ahora eran libres gracias a Dios. Habían olvidado esto, lo habían olvidado. Y eso no transformaba su vida, eso no cambiaba su forma de actuar, ¿no? Seguían enfrascados, tratando de conseguir dinero, vendiendo a los hermanos, tratando de agradar a Tobías, que era enemigo. Seguían todavía luchando con ese tipo de cosas. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿no nos ocurre a nosotros lo mismo con el Evangelio? ¿No nos pasa esto todos los días? ¿No nos ocurre muy a menudo esto? ¿No nos encontramos con que acabamos abrazando a nuestro autoevangelio? ¿No acabamos concluyendo con que el Evangelio no tiene una relevancia en mi vida, ahora, en este momento, en mi situación? Todos necesitamos diariamente detenernos y volver a mirar de dónde hemos sido salvados. Lo necesitamos. Necesitamos encontrar de dónde venimos y cuál es nuestra identidad ahora. Necesitamos meditar en cómo podría haber sido nuestra vida, o cómo es nuestra vida hoy sin Cristo, y ver lo que Dios ha hecho y lo que ha hecho por nosotros y lo que quiere seguir haciendo. Pero esto no es un invento mío, esto no es lo que Nehemías está tratando de hacer aquí él solo, esto no es algo que lo hizo Nehemías hace mucho tiempo, David se le ha ocurrido, sino que es lo mismo que Pablo hace muchas veces en su carta. Cuando él habla con los efesios, que son creyentes, que ama, que conoce, que tiene una relación con ellos, les dice: y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. O sea, vosotros tenéis que recordar que estabais muertos. Sí, ahora no, pero antes estabais muertos. Necesitáis recordar eso. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Pablo también lo reconoce, también estaba ahí, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Igual cuando escribe a la iglesia de Colosas, dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Pero antes estábamos en la oscuridad, antes estábamos allí, antes estábamos mal, y Dios tuvo que hacer algo por nosotros, nos tuvo que traer de ahí. Y en la misma carta, un poco más adelante, dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis antes, ahora no, cuando vivíais en ellas. Es curioso que el Evangelio siempre empieza recordándonos algo más. Algo que nosotros éramos, pero no nos quedamos ahí, sino que a continuación nos aferramos a la parte importante, que es la acción de Dios, lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros éramos así, pero Dios nos vio, nos amó y envió a Cristo por nosotros, y eso lo hizo Él. Y la última parte del texto, los últimos versículos del capítulo 7 del 70-73, ¿cuál fue el efecto de esta genealogía? Porque cuando Nehemías encontró y empezó a escribir esta genealogía, obviamente tuvo que hablar con el pueblo y decirle: oye, ¿tú de dónde viniste? ¿Dónde estabas? Le hizo recordar aspectos de dónde venían. ¿Y cuál fue la respuesta de muchos de los nobles de este pueblo, ¿no? Hubo dos respuestas. La primera de ellas es que fueron generosos. Dice el texto que entregaron al tesoro público, no he hecho el cálculo, pero habla de oro, de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las personas que eran pudientes y que unos capítulos antes estaban tratando de recoger, de sacar el dinero a los que no tenían, ahora, en este momento, son capaces de dar. O sea, la generosidad genuina siempre es una respuesta de un corazón satisfecho que es libre para dar. Cuando reconoces de dónde viene y lo que has recibido, y que lo que has recibido es mucho más grande de lo que tienes, ya no tienes problema con el dinero. Pero hay otro segundo aspecto también. Dice el texto que el pueblo de Israel volvió a vivir en Jerusalén. En un momento determinado, principio del capítulo 7, había muy poca gente. Al final del capítulo 7 ya estaba todo el pueblo de Israel viviendo allí. Así que la obediencia es una respuesta de un corazón que se siente amado.
Nosotros obedecemos a Dios porque lo amamos, no porque tenemos miedo de Él. Y lo amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Así que quisiera concluir con algunas reflexiones respecto a lo que puedo ver en esta parte del relato y quizá en todo el trayecto que llevamos viendo de Nehemías, de la vida de Nehemías. Y es que Dios normalmente va a utilizar el camino más largo para cambiarte a mí y a ti. Dios no es un Dios de soluciones rápidas. Dios es un artesano y los artesanos hacen las cosas bien y se toman su tiempo. Así que durante ese proceso vas a buscar que veas y entiendas cómo eres realmente. Y que nos demos cuenta que somos como los enemigos de Nehemías, somos como los nobles judíos, somos como el resto de las naciones. Vemos las cosas que Dios hace y no nos afectan. Seguimos poniendo nuestra confianza y fe en cosas o personas, pero no en Él. Y hay otra realidad más dura, ¿no? Que somos peores de lo que pensamos. Todos aquí tenemos, incluso las personas que piensan que son humildes, ¿no? Hasta yo mismo que pienso que soy humilde, no conozco la profundidad de mi condición, no la conozco, soy peor de lo que pienso. Y si esa es la realidad, obviamente, tarde o temprano me voy a enfrentar con manifestaciones de ese aspecto profundo que hay en mí. Nos vamos a encontrar con esa realidad cada uno de nosotros. Quizá una mala respuesta, una mala actitud con tu esposa, con tu hijo, da igual. En casa van a saltar chispas con el vecino. Pero la buena noticia es justamente que somos amados con mayor profundidad de la que merecemos y de la que podemos entender. Mucho más de lo que podemos imaginarnos. Eso es lo que Dios quiere mostrar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está luchando con muchas cosas. Mandó a Nehemías porque amaba a su pueblo. Y el fin de Nehemías no solamente era restaurar al pueblo de Israel para que tuviera una relación con Dios, sino que el pueblo de Israel fuera un canal de bendición para el resto de las naciones. Ahí estamos tú y yo también. Así que ese canal de bendición se manifiesta en el mensaje de la cruz, en el mensaje de Cristo para ti y para mí hoy. Y ese mensaje dice que Dios ya no nos ve a través de lo que somos, sino a través de lo que Jesús es. Ya no tenemos que ganarnos la aceptación de Dios. Ya no tengo que mejorarme para que Dios me acepte. No tengo que tratar de esforzarme a ser una mejor persona. De hecho, de eso se trata el cristianismo. Se trata de recibir y aceptar lo que no merezco, ¿no? Y cuando esto me toca y me llega y me inunda como una ola, eso me da la libertad de dejar de justificar lo bueno que soy. Ya no tengo que justificarme delante de la gente lo bueno que soy. Ya no tengo temor porque alguien sepa cómo soy realmente. Dios lo sabe y me perdona. Y me tiende su mano en Cristo. Y me ama y hace las cosas porque me ama. Ya me puedo quitar la máscara sin miedo a mostrar quién soy, ¿no? Y descansar en el amor de Cristo. Así que mi desafío para hoy y para ti es: ¿vas a seguir viviendo con tu máscara? ¿Vas a seguir luchando con esto? ¿O te vas a entregar a un Dios que te ama? A un Dios que quiere producir en ti una vida abundante, una vida llena de un gozo verdadero, no de una felicidad momentánea, sino de un gozo profundo y verdadero, que te cambie a ti y que cambie a todas las personas que tú tienes a tu alrededor. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias especialmente por el desafío de acercarnos, Señor, a tu palabra, a tu verdad, buscando ayuda, pero realmente a veces receloso, con un corazón que desconfía, Señor, con un corazón fluctuante, con un corazón que es tremendamente parecido a los ejemplos que hemos visto esta mañana, Señor. Corazones que ven realidades, corazones que creen en ti, Señor, y que fluctúan constantemente. Y, Señor, ante esta realidad no podemos hacer otra cosa más que reconocerla, más que manifestarla y más que pedirte, Señor, que
que nos des gracias, Señor, para ver lo que vemos, Señor. Es desafiante luchar con el orgullo propio, Señor, y te pedimos que tú lo rompas, Señor, que tú rompas todas aquellas cosas nuestras, pero sobre todo, Señor, que nos ilumine, Señor, que tu calor, que esa verdad en Cristo, que nos hace justos delante tuya, de una forma que no podemos entender, pero que nos libera de la presión y de la culpabilidad, y que nos hace poder caminar como tú quieres, Señor, y acompañarte y liberarnos de tantas cosas que nos tratan de esclavizar, Señor. Queremos que eso vuelva a tocar nuestra vida, Señor. Recuérdanos, Señor, nuestra vida y cómo tú, Señor, has hecho cambios reales, Señor. Cómo tú has ido liberando algunos aspectos. Nos queda mucho por caminar todavía, nos quedan muchas cosas que entregarte, pero, Señor, que las realidades que tú ya has forjado, Señor, que sean aquellas que nos alienten a confiar más en ti, Señor, a buscarte más a ti y a poner nuestras cargas, como decía Pedro, nuestra ansiedad en ti, Señor, y confiar en que tú estás cuidando de nosotros. Así que te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.